Filtrando tablas de planificación por pisos en FreeCAD Schedule. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar explorando FreeCAD Schedule. Si te fijas bien, acá hemos logrado aislar todas las columnas y en total tenemos 62 columnas. Esto corresponde a todo el edificio. Pero ¿qué sucede si solo queremos en la planta 1? Es decir, tendríamos 3, 6, 9, 12 columnas. Pues simple. Nosotros vamos ahora a realizar este filtrado exclusivamente para la primera planta. Esto para saber cuánto material necesitamos solo en esa planta. Selecciono la primera planta, presiono control y busco el detalle de la columna. Y en la columna objetos simplemente hago agregar selección. Puedo copiar a todas las demás filas para poder obtener el detalle de solo la planta 1. Y con este filtrado ya tendríamos solo nuestras 12 columnas que intervienen en la primera planta. Y así podemos aislar para las demás plantas. Por ejemplo, si queremos agregar un nivel más, podríamos seleccionar la primera y segunda planta. Selecciono la primera planta, presiono la tecla control, selecciono la segunda planta y me voy nuevamente al detalle y agrego. Vemos que se ha seleccionado un nuevo building part. Podemos así acoplar de 2 niveles. Si selecciono esto, efectivamente estamos ya seleccionando 12 columnas más que son las del segundo nivel. ¿Qué hemos hecho? Le estamos dando la orden a FreeCAD, selecciona esa caja y extráeme solo lo que se encuentra en ella. Al darle los filtros estamos restringiendo que sea solo las columnas y que estén con su etiqueta que empieza con la letra C. Y así puedes programar tus compras de materiales por fases y teniendo un mejor control por niveles. Recuerda que en nuestro ecosistema BIM de Construye Mejor encontrarás manuales especializados, macros y modelos desarrollados en FreeCAD. Enlace en la descripción. Si te gusta optimizar la planificación de tu vivienda, suscríbete al canal, déjame un me gusta y nos vemos en el siguiente video.